La iglesia hoy vive, crece, se enciende en cada corazón. No se detiene. Y hoy, como nunca, saltemos, gritemos, oremos, adoremos. La iglesia eres tú. La iglesia somos todos. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. ¿Qué podemos notar o qué podemos ver en este capítulo? Vemos aquel hijo que le pidió todo lo que le pertenecía, dice la palabra de Dios, le dijo a su padre: dame los bienes que me pertenecen. Y agarró todo esto que el papá le había dado y se fue. Y dice la palabra de Dios que fue a ¿qué? A mal gastárselos. Yo me imagino que hoy en día un hijo se irá a rumbear, a viajar, tantas cosas que nosotros vemos el día de hoy. Dice la palabra de Dios que fue y se gastó todo. Pero hubo el momento en el cual él se dio cuenta que ya se le había acabado la platica. Se le había acabado ¿qué? La buena vida. Y muchas veces, ¿por qué traigo este capítulo a colación? Porque eso nos pasa a todos nosotros. Y cuando le digo nos pasa a todos nosotros es porque nos pasa a todos nosotros. No son escogidos los que de pronto tengan que atravesar por esto. De pronto llega el momento en el cual pues nos apartamos de nuestro Padre. Y hablo en el plano espiritual también como en el plano físico. De pronto no somos buenos hijos con nuestros padres. Y nosotros nos damos cuenta cómo nuestros papás la sudan todos los días, cómo nuestros papás trabajan para brindarnos una buena comodidad, alimento, que tengamos techo, que tengamos una buena camita para poder, y una buena almohadita para poder colocar nuestra cabecita. Pero muchas veces nosotros no vemos eso, no vemos ese esfuerzo que hacen nuestros padres por nosotros, porque llegamos a un momento en el cual creemos que todo es para nosotros, que nosotros tenemos libertad para hacer lo que queramos, que nosotros podemos tratar mal a nuestros padres, porque llegamos en el tiempo en el cual nosotros decimos: pero es que lo voy a decir en las palabras de hoy día, ese cucho sí jode. ¿Sí? Llegamos a ese momento en el cual todo lo que hacen nuestros padres no nos gusta. De pronto nos llama la atención: esto que están haciendo está mal. Pero este viejo sí jode. Y todos tenemos que pasar, o hemos pasado por ese momento de dificultad. Y lastimosamente, cuando nosotros pasamos por ese momento, es cuando tenemos que ¿qué? Recibir ese golpe. Y yo coloqué mi primer punto: malas decisiones, porque nosotros tomamos malas decisiones cuando hacemos eso. Acá nos damos cuenta lo que hizo el hijo pródigo. Él cogió todos sus bienes, los bienes que su papá le dio, ¿y qué los hizo? Pues los malgastó. Y de pronto nosotros no llegamos y le dijimos: papi, deme lo que me pertenece, y lo hacemos vender la casa, el carro, y no venga que es que a mí me tocó la llanta, ¿sí? No, de pronto nosotros no hacemos eso. Pero estamos tomando malas decisiones de pronto porque estamos actuando en rebeldía. Estamos actuando
en contra de las leyes, decisiones que tomen ellos en algún momento. Y allí en Lucas capítulo 15 versículo 13 lo dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hubo un momento en el cual yo pasé por eso, en el cual yo me aparté de la casa, me fui a vivir mi propia vida, pero llegó en el momento donde yo como que hice un alto y dije lo que decimos todos, ¿cierto? ¿Qué hice? ¿Qué hubiera pasado donde yo le hubiera hecho caso a mis papás? De pronto había podido seguir la universidad. De pronto pude haber tenido una mejor vida laboral. De pronto pude haber hecho muchas cosas por tomar malas decisiones. Otro puntico: perder la comunicación con nuestro padre es lo peor que nosotros podemos hacer. Con nuestra madre es lo peor que nosotros podemos hacer, porque ellos saben qué es lo mejor para nuestras vidas. De pronto a nosotros nos fastidia, de pronto a nosotros nos dé rabia cuando nos dicen: no haga eso que les va a ir mal. O de pronto los jóvenes o las jovencitas: no se meta con ese muchacho que la va a hacer sufrir, o no se meta con esa muchacha que la va a hacer sufrir, ¿sí? Pero muchas veces nosotros queremos tomar ¿qué? Nuestras propias decisiones. Otro puntico: perder lo que el Padre nos ha dado. Nosotros nos damos cuenta que aquí todo lo que Él recibió lo perdió. Quedó limpio otra vez. Cuando tenía los bolsillitos de pronto llenos de plática, y cuando ya no tiene ni siquiera una monedita. ¿Por qué? Por tomar malas decisiones. Sigamos con la otra diapositiva. Otro puntico, el segundo punto que yo tengo es consecuencias. ¿Por qué tiene que venir una consecuencia a la desobediencia? Siempre tienen que llegar consecuencias a esas decisiones que nosotros tomamos. Siempre tiene que llegar una consecuencia, sea buena o sea mala, a las decisiones que nosotros tomamos. Y aquí yo lo vuelvo a colocar: perder todo. Perder todo. Y cuando yo hablo de perder todo, no específicamente estoy hablando de perder todo lo material, sino que nosotros perdemos también nuestra comunión espiritual. Eso es perder todo, no simplemente es perder lo físico o perder lo monetario, porque de pronto eso se puede recuperar, y la comunión de Dios también se puede recuperar. Pero es que mientras nosotros estamos en la desobediencia, estamos apartados, no nos acordamos ¿de qué? Del Padre. De pronto cuando nosotros nos vamos de nuestras casas, también no nos acordamos de nuestros padres. Y se lo digo con certeza, porque a mí me pasaba lo mismo. Cuando yo me retiré y cuando yo me fui de mi hogar, del hogar de mis papás, podían pasar 2, 3, 4 meses en la cual yo no le daba una llamada a mis papás, ni siquiera a mi mamá. Y uno en ese momento no se da cuenta si ellos están sufriendo, si de pronto están diciendo: ay, ¿qué será la vida de mi hijo? ¿Será que está vivo o está muerto ya? ¿Sí? Porque no nos interesa. No nos interesan esas cosas. Y cuando nosotros perdemos todo, también perdemos la comunión con Dios.
porque ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia. Y yo lo estoy hablando, de pronto lo estoy hablando desde mi punto de vista, porque yo nací en cuna cristiana. Tenía el conocimiento de quién era el Padre, quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo. Pero llegó el momento en el cual pudo más las cosas de afuera que las cosas espirituales. Y otro puntico ahí es, no hay quien le ayude. Nosotros cuando estamos en esos momentos buscamos una persona que nos ayude para no ir a decirle a nuestros padres: papá, la embarré, papá, cometí un error. Y queremos buscar esa persona que creemos que nos va a ayudar, ese amigo que siempre está ahí para las malas, pero no para las buenas. Aunque el dicho dice que es para las buenas y para las malas, ¿cierto? Pero muchas veces están es para las buenas, pero no para las malas. Y queremos buscar esa ayuda, esa mano amiga, pero nos llevamos la sorpresa de que no la encontramos. Nos llevamos la sorpresa, dice por ahí, que con la mano uno cuenta los amigos, ¿sí? Con los deditos de la mano. Y la peor decepción es que le sobran dedos para contar los amigos. Porque buscamos donde no debemos buscar. Y lamentablemente, muchas veces, no todas, tenemos que tocar fondo. Tenemos que caer. Tenemos que hacernos ese ayayay. Nos tiene que doler para poder reaccionar, para poder darnos cuenta de que estamos cometiendo errores. Y cuando lo digo porque a mí me dolió mucho cuando mi papá me quiso llamar. Y cuando estoy hablando de mi papá, no estoy hablando de mi papá terrenal, sino de mi papá que está en los cielos, porque Él nos ama. Y dice la palabra de Dios que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Él ya nos escogió, todos los que estamos aquí hoy sentados, el Señor nos escogió. Y como todo buen padre, pues no quiere que sus hijos se pierdan. Y va a tener que llegar ese tiempo en el cual nos dice: venga para acá, que es que yo no quiero que vaya por ese lado. Y cuando nuestro Padre nos dice: venga para acá, es cuando nos duele. Y es cuando nos dice: ay, me dolió. Y lamentablemente cuando nosotros hacemos ese alto, pasemos a la otra diapositiva. Hacemos ese alto, pues es cuando tenemos que comenzar a analizar lo que estamos haciendo. Y toda esta semana hemos hablado, o en la predicación pasada hemos hablado de reactivar. Y hoy la predicación es reactivando el amor con el Padre. No todos son malas noticias, porque hay una buena noticia, es que nosotros podemos reactivar eso que habíamos perdido. Podemos volver allí donde nosotros habíamos salido. Y es donde nosotros comenzamos a ver el amor de nuestro Padre. Yo he visto o conozco padres que han tenido que ir a recoger a sus hijos allí en las calles, allí consumidos en la droga, en el alcohol, pero aún así está ese amor de padre, porque nadie se alegra viendo a su ser querido allí en la calle de pronto sufriendo necesidades, o pueda que no esté en la calle, pero de pronto esté atravesando por momentos de dificultad, momentos difíciles, y uno como padre quisiera alzarlos y no dejarlos caminar para que no se hicieran daño. A los que somos papás, de pronto cuando nuestros hijos se caen y se pegan, yo creo que nos duele más a nosotros que a nuestros hijos. Muchas veces a mí se me ha salido la lágrima
cuando veo a mi hijo llorando. De pronto cuando está enfermo. De pronto cuando está en un hospital en urgencias. Y uno no quisiera que atravesaran por esos momentos difíciles. Y créame que nuestro Padre tampoco quiere que nosotros estemos allí en esas circunstancias, momentos difíciles en las cuales estemos atravesando. Próxima, Santi. Y dice allí en un versículo que todos lo conocemos, Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero yo lo vuelvo a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Yo leo este versículo y veo el amor tan grande, el amor tan inmenso que tuvo Dios con nosotros. Porque dice que entregó ¿a quién? A su propio Hijo. ¿Por quién? Por todos nosotros. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese fue el pensamiento de nuestro Padre, que ninguno de nosotros nos perdiéramos. Y por eso hizo este acto maravilloso que fue entregar a su propio Hijo, para que por medio de Él nosotros no fuéramos condenados, sino fuéramos salvos. Para que Él fuera el Cordero de Dios. A los que hemos leído la Biblia y los que no la han leído, pues les voy a hacer un recuento pequeñito. Recordemos que allí en el pueblo de Israel, antes de que pasara esto, todo aquel que cometía un pecado, pues ¿qué tenía que hacer? Coger un corderito y llevarlo allí donde los sacerdotes para que hicieran sacrificio y los pecados cayeran sobre ese corderito, ¿sí? Cada vez que hicieran o cometieran algo malo, tenían que coger su corderito, ir a llevarlo allí donde el sacerdote, presentarlo para que se hiciera sacrificio por los pecados, ¿sí? Pero llegó en el momento cuando nuestro padre dijo: ya estoy cansado que mi pueblo haga eso, que mi pueblo presente esos sacrificios. ¿Para qué? Si siguen cometiendo los mismos pecados, siguen cometiendo sus mismas desobediencias, sigue cometiendo lo mismo, y ya se convertía tan normal de ir a coger un corderito. Yo creo que todos tenían ya unas haciendas grandes de corderos para ir a estar llevando a presentar holocausto o a presentar ese sacrificio. Y fue cuando nuestro Padre dijo: ya no voy a aceptar sino solo un único sacrificio, y ese va a ser mi Hijo. Ahora yo quiero que dimensionen el amor tan grande de nuestro Padre, que fue ir a coger su Hijo y llevarlo para que lo crucificaran. Yo no sé, de pronto mi hermano, no sé si sería capaz de ir a presentar su Hijo para que todos nosotros fuéramos perdonados. Por mi parte, y tengo 2 hijos, es duro. Si al inicio les dije que cuando se caía y se hacía una ya y me dolía más a mí, ¿cómo será presentar su propio Hijo para que fuera crucificado por todos los demás? Pero muchas veces eso se nos olvidó y se nos olvida lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, lo que nuestro Padre hizo por todos nosotros. Pasa la diapositiva. Eso. Dice
Amor de padre. Vamos allá a Isaías 43, 25, que ahí está el versículo. Y dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. No me acordaré de todo lo que hemos hecho hasta el momento de hoy. Yo no sé qué han hecho. De pronto muchos sean buenas personas, de pronto muchos lleven el aurora ahí, aquí arribita, no hayan hecho nada. De pronto muchos han cometido cualquier cantidad, cosas, situaciones, pero eso no le interesa al Padre. Dice la palabra de Dios, y no me acordaré de tus pecados. Fueron borrados. Cuando el Señor Jesucristo fue allí a la cruz, todos esos pecados fueron borrados. Dice, ¿para el que qué? Para el que cree. No es para todo el mundo. Yo les quiero decir que el que no cree, lastimosamente esto no le sirve. Porque si no cree lo que hizo el Señor Jesucristo por él, pues no va a pasar nada. Pero dice que para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta el momento sabemos que nuestro Padre no se pone bravo por todo lo que nosotros hayamos hecho. Y yo les cuento un poquito. Yo hace mucho tiempo atrás, yo estaba un poquito más grande que mi hijo Matías. No sé quién conoce a mi hijo Matías. Era igual de obediente y juicioso que él. Sí, me la pasaba sentado en todo, solo en la silla, y no hacía nada. ¿Sí? Y en ese momento, mi mamá, ella estaba aquí en la ciudad, y cuando nosotros salíamos de vacaciones, lo primero que hacía era terminal, un bus y para donde mi papá. Eso sí era, ¿cómo sería de juiciosos que éramos nosotros? Y en ese momento, yo fui allá donde mi papá, porque él tenía una finca por el lado del Tolima. Y él era de los que en su momento pues cargaba su fusil o bueno, su pistola, como le decían, no sé cómo se le dice ahorita, y tenía un revólver, que era con el que salía por allá a cazar las zorras y los pájaros, y él siempre andaba con su mochilita y su revólver ahí en su bolsita. Y una vez yo llegué y me causó curiosidad ir a coger la pistola y ponerme a disparar. Lo que no sabía era que mi papá la había dejado cargar. ¿Sí? Y en ese momento se me pasaron muchas cosas por mi cabeza. Dije, mi papá me va a acabar a palo, porque cogí sin autorización. Pues sabía que no tenía que hacerlo, pero aún así lo cometí. Dije, ahorita me toca comenzar a correr aquí por todos esos potreros para que mi papá no me pegue. Porque lo que me estaba imaginando era el castigo que me iba a venir. Pero lo que yo no me imaginaba era que, primero que todo, yo me asusté mucho porque yo jamás en mi vida había disparado una arma. Y eso suena demasiado duro. Y fuera de eso, pues lo que me preocupaba a mí era el castigo que me iba a conllevar pues haber tomado esa decisión. Y hoy en día a nosotros nos afana de pronto en algo que nosotros estamos cometiendo, y nos afana es el castigo que vamos a recibir de parte de nuestro Padre por haber cometido de pronto algo que sabemos que no le agrada.
Y eso es lo que nosotros, o las malas decisiones, nos llevan a salir corriendo, nos llevan a alejarnos de las cosas de Dios, nos llevan a apartarnos de las cosas de Dios. Porque muchas veces nosotros colocamos nuestra mente en el castigo, mas no colocamos nuestra mente, nuestros pensamientos en el amor del Padre. Y vaya sorpresa que a mí cuando yo veo a mi papá, lo veo fue que él se puso a llorar, pues del susto. Pues porque yo había podido hacer, o me había podido hacer daño con un arma, no sé. Había podido hasta cometer algo contra mi vida, sin saberlo. Pero en ese momento yo no recibí un castigo, sino recibí fue amor por parte de mi papá. Y es lo que se nos olvida, que nosotros tenemos un Padre que nos ama, mas no tenemos un Padre que nos vive castigando. No tenemos un Padre que nos vive dando juguete. De pronto, si nosotros nos lo ganamos, ahí lo tenemos. Cuando nosotros nos cansamos de hablar y no nos hace caso, pues ¿qué hacemos? Pues nos toca coger la correíta y pues... Pero ahí vuelvo a repetir o vuelvo a tomar. No tomemos malas decisiones. Sigamos con la próxima diapositiva. Dice amor al Padre. Y nos habla allí en el Salmo capítulo 103, versículo 17 al 18. Y dice la palabra de Dios: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos, para ponerlos, ¿por qué? Para ponerlos por obra. Amén. Para los que se acuerdan de sus mandamientos. Es lo que nos ha mandado nuestro papá, a obedecer. Y vuelvo y digo, si nosotros no hacíamos caso en nuestra casa, pues ¿qué nos hacían? Pues darnos juguete. ¿Y por qué muchos decimos, ay, pero es que me va mal, ay, Señor, pero por qué me toca atravesar esto una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces? Yo siento que no salgo, sino que cada vez me hundo más. Pero, mis hermanos, ¿será que estamos obedeciendo? Solo ustedes lo saben si lo están haciendo o no lo están haciendo. ¿Será que estamos por los caminos que son? ¿Será que en realidad estamos haciéndole caso a los mandamientos de Dios? No lo sabemos, solo ustedes lo saben. Siga la próxima. Y allí otro versículo que nos habla también del amor del Padre. Dice en Juan capítulo 14, versículo 20 al 21. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré. ¿A quién? A Él. Otra vez, otro versículo. Y yo puedo sacar muchísimos versículos donde nos habla de cumplir los mandamientos de Dios. Nosotros nos damos muchas veces, de pronto, buscamos a Dios nomás en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba. De pronto cuando estamos atravesando una enfermedad, cuando de pronto económicamente estamos mal, de pronto aquellos que tienen un hogar cuando se les está destruyendo su hogar, de pronto cuando están perdiendo sus cosas. Y son situaciones que nos llevan a acordarnos que hay un Dios, acordarnos de buscar a Dios. O de pronto cuando estamos en desobediencia, nos salimos de, bueno, no nos hablamos con nuestros padres, nos acordamos que hay alguna persona que nos puede ayudar, de pronto económicamente.
Pero son en los momentos difíciles en los cuales nos acordamos que hay un Padre. Y es algo donde tenemos que detenernos, pensar qué es lo que estamos haciendo. Tiene que llegar ese momento en el cual tenemos que hacer un alto en nuestro camino y mirar qué es lo que estamos haciendo. De pronto vamos por el camino que es, o de pronto vamos por el camino que no es, que sabemos que de pronto nos va mal, que de pronto nos vamos a estrellar. Hay que hacerlo. Decía alguien: párese al frente de un espejo, no solo a mirar sus cosas malas físicas, de pronto el gordo, o de pronto que ya no está. Párese a un espejo y mire cómo está su vida, qué le gusta, qué no le gusta. De pronto será que me están saliendo canas, o de pronto será que me estoy quedando o que me falta. Tiene que llegar ese momento en el cual tenemos que comenzar a revisarnos si estamos haciendo las cosas bien. Yo sigo allí y volvemos al primer versículo que estábamos hablando del Evangelio de Lucas, capítulo 15, pero vamos a leer a partir del 25. Y dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es que hallado. Mire, mi hermano, que nuestro Padre se alegra cuando nosotros volvemos a Él. Pero yo vuelvo a repetir: nuestro Padre se alegra cuando nosotros volvemos a Él. Amén. Para mí eso me da mucha alegría, porque sé que no voy a ser castigado. Y muchas veces nosotros nos dejamos convencer de que vamos a recibir una juguetera por haber cometido algo. Y muchas veces nos alejamos. Y muchas veces no volvemos, porque esa es la realidad, que muchos se van y no vuelven. Muchos se apartan de Dios y no vuelven. Y dice la palabra de Dios allí en el libro de Job. Recordemos allá los que han leído este librito. Y dice: y venían los hijos de Dios, y con ellos, ¿quién venía? ¿Quién lo ha leído? ¿Quién venía con los hijos de Dios? ¿Quién? Satanás. No se deje acusar, porque no es que Satanás está acusándolo y le está colocando: ojo, no vuelva allá que lo van a criticar, ojo, no vuelva donde su padre que lo va a regañar. Y nosotros nos dejamos creer. Recuerde que la palabra de Dios dice que Él vino ¿para qué? Para matar, destruir. Él nos quiere alejar de nuestro Padre. Eso es como decía la mamá,
No se meta con él, que es una mala amistad. Las malas amistades. Y nos dejamos convencer y nos dejamos sacar y nos dejamos apartar. Si estamos cometiendo algo, vayamos ante nuestro Padre. Volvamos a restaurar esa comunión que nosotros teníamos con Él. Vayamos a la otra, Santi. Y dice allí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de quién? De Cristo. Tribulaciones o angustias o persecuciones o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, si nosotros tenemos ese pensamiento el día de hoy, de que pronto si pecamos, el Señor nos va a rechazar. La palabra de Dios nos lo deja clarito: nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nadie. Nadie lo podrá hacer. Y volvemos a esta diapositiva, recapacitar. Vamos allí a Job, capítulo 22, 21. Vamos allí rápidamente, ya para terminar. Capítulo 22, versículo 21. Dice la palabra de Dios: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vuélvete ahora en amistad a Dios. De pronto éramos de los que nos habíamos apartado de Dios. De pronto ya no nos gusta tener ese tiempo de intimidad, de contarle nuestras cosas en oración. De pronto ya no nos gusta decirle: Padre, estoy pasando por estos momentos difíciles. De pronto hemos perdido todo esto. Que no tengamos un tiempo o un espacio para dedicarle a Dios. Puede estar pasando. Cuando nosotros nos apartamos, perdemos esa comunión. Ya no queremos saber nada de las cosas de Dios. No queremos saber nada de la oración. No queremos saber nada de la palabra. Pero dice el Señor: vuélvete en amistad ¿con quién? Con Él. Y tendrás ¿qué? Paz, y por ello te vendrá ¿qué? Bien. Vuélvete en amistad con Dios. No nos sintamos juzgados. Quitémonos ese pensamiento de que vamos a recibir un castigo de parte de Dios porque cometimos cualquier situación, no sé, malas decisiones que hayamos tomado. Vayamos y contémosle nuestras cosas. Él lo que quiere es que nosotros vayamos y le digamos: Padre, Señor Jesús, hoy cometí o tomé una mala decisión que sé que no te agrada. Señor, de pronto hoy dije, entre medio de la ira, dije una grosería que estuvo de allá hasta allá. O de pronto hoy le hice
sin querer una zancadilla a una persona que de pronto no me cae mal y se cayó. Ese es el tiempo que debemos pasar con nuestro Padre. Por eso dice la palabra de Dios: ve a tu cuarto, cierra la puerta y cuéntale todo en secreto a nuestro Padre. Y dice que el que ve en lo secreto nos recompensará ¿en qué? En público. Nos dará una respuesta a eso que nosotros le estamos contando. Digámosle: Señor, llena mi vida de tu espíritu. Quiero ser lleno de tu espíritu. Quiero ser una persona diferente. Quiero sentirme diferente. Hasta el día de hoy he tomado decisiones que lo único que han conseguido es hacerme daño. Pero hoy quiero cambiar. Hoy quiero que llenes mi vida de ese gozo. Quiero que llene mi vida de tu presencia. Eso es lo que le debemos decir en esos momentos en los cuales nosotros estemos hablando con nuestro Padre. Y lo vuelvo a decir: si nosotros hemos perdido esa intimidad con Dios, volvámosla a retomar. Hablémosle. Si hemos peleado con nuestros padres, hablémosle, busquémoslo. Y no se va a imaginar el descanso que vamos a sentir cuando nosotros vamos y nos desahogamos y le decimos: Padre, tú tenías razón, me estrellé. Ahí nos vamos a dar cuenta de ese fresquito, ese descanso, porque ese es el descanso que Dios nos quiere dar a todos nosotros. Y ahí es donde nosotros vamos a comenzar a ver el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Recordemos, y vamos a nuestra pregunta que yo les dije que tuviéramos ahí al principio. Un padre, ¿qué es lo que ama? Si no es a sus hijos. Alguien me preguntaba la vez pasada: venga, pero usted trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y yo les decía: pero es que yo ya hoy en día no trabajo para mí. Yo trabajo es para mis hijos. Para que mis hijos no les falte, para que tengan una buena comodidad. De pronto, si mis zapatos están rotos y yo veo que los de mis hijos están rotos, yo prefiero ir a comprar los de mis hijos. Si no puedo comer hoy, pues yo prefiero que mi hijo coma. Y ahí es donde nosotros vemos el amor del Padre en nuestras vidas. Amén. Para recordemos: malas decisiones no tomar, porque vendrán unas consecuencias. Tenemos que recapacitar, tenemos que llegar en ese momento donde vamos a decir: estamos embarrándola. Y ahí es donde nosotros comenzamos a reactivar el amor en nuestras vidas. Amén. Así que coloquémonos sobre nuestros pies. Y vamos a orar, vamos a decirle al Señor: hablémosle, desahoguémonos con nuestro Padre, con el Espíritu de Dios, que en este momento Él está aquí, está al lado tuyo, te escucha, te conoce mejor que nadie. ¿Sabes cuáles son las necesidades que estás atravesando en este momento? Él sabe de pronto cuál es ese momento difícil que está atravesando en este momento, o que estás atravesando. Esa pelea, de pronto en tu hogar, de pronto estás atravesando por un momento de peleas allí con tu pareja. De pronto estás a punto de que tu hogar se destruya. De pronto los doctores no te han dado buenas noticias. Pero aprovecha en este momento y dile todas estas cosas al Señor. Él te está escuchando. Cierren sus ojos por un momento y abre tu corazón en este momento a Él.
Dígale: Señor, perdóname porque he fallado. Perdóname porque he tomado malas decisiones. Perdóname porque he sido desobediente. Perdóname porque me he alejado de ti. Perdóname porque no he vuelto a hablar contigo hace mucho tiempo. Porque he tomado decisiones que he tenido que fallar. Me he tenido que estrellar. No te he puesto cuidado. No te he hecho caso cuando tú me has hablado. Perdóname, Señor. Abre tu corazón en este momento. Dile, no calles. Él te conoce. Pero Él lo que quiere es que nosotros lo confesemos con nuestra boca. Que le digamos: papá, necesito esto. Papá, estoy pasando por este momento difícil. Papá, ayúdame a atravesar esta circunstancia que estoy pasando en mi hogar. Ayúdame de pronto en este momento económico que estoy atravesando difícil. De pronto yo veo que se me cierran puertas cada día. De pronto yo veo que cada día vienen momentos difíciles. Salgo de uno y entro a otro. Ayúdame, Señor. Señor, hablo mi corazón hoy para que tú entres a nuestras vidas, para que tu Espíritu entre, para que traiga un cambio a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, yo abro mi corazón para que tu Espíritu entre, Señor, porque así como tu palabra lo dice, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Señor, necesitamos y necesito que me ayudes, Señor. Necesito que me ayudes, Padre. Necesito conocer, sentir tu amor en mi vida, amado Dios. Señor, háblame. Señor, yo quiero sentir tu presencia en mi vida. Señor, trae una palabra, trae una respuesta ante esa situación que esté atravesando. Señor, muchas veces yo hablo pero no escucho, hablo pero no recibo. Señor, yo hablo, abro hoy, Señor, mi corazón para que tú, amado Dios, me hables, Señor. Ayúdame a tener ese tiempo de intimidad, amado Dios, a poderte decir sin temor, sin miedo alguno a recibir algún castigo, Señor. Ayúdame, Señor, a ser sincero, amado Dios. Ayúdame, Señor, a ser sincero, amado Dios, a abrirte mi corazón para que tú, amado Dios, traigas ese cambio en mi vida, Señor. Perdóname porque de pronto hemos tomado malas decisiones, hemos fallado, Señor. De pronto, amado Dios, Señor, me he apartado de ti, Señor. De pronto me he dejado convencer del mundo, me he dejado convencer o me he dejado guiar por malos caminos, Señor. Pero yo hoy quiero tener ese cambio en mi vida, Señor. Tener ese cambio en mi corazón. Señor, aparta el mal de nuestras vidas, amado Dios. Tu palabra dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos protege. Nos saca de cualquier problema, situación difícil que estemos atravesando, Señor. Gracias, Señor, yo te doy en esta noche porque yo sé que tú, en esta mañana, porque sé que tú estás aquí, que tu presencia, tu Espíritu está en este lugar, Señor, que tú estás hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, que tú me estás escuchando, Señor, tú me estás escuchando en esta hora, soberano Dios. Mi oración no queda en el aire hoy, Señor, sino va a tu presencia, amado Dios. Tu palabra dice, Señor, que tú inclinas, Señor, tu oído para escuchar la oración del justo, Padre de los cielos, Señor, y yo te pido que seas tú, Dios Todopoderoso, escuchándome, Señor, trayendo ese cambio, Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones, Padre. Yo no quiero, Señor, seguir, Dios Todopoderoso, vagando, Señor, sin recibir nada, sin recibir, Señor, ese cambio, Señor, Padre, como sintiendo que nada tiene sentido, Señor.
Padre de los cielos, cuando tú llenas nuestros corazones, Señor, cuando tú estás con nosotros, Señor, todo tiene sentido, Señor. Gracias, Señor, yo te doy en esta hora, Padre de los cielos. Señor, yo oro por todos los hermanos, Señor, que están hoy aquí, Padre de los cielos, Señor. Oro para que seas tú obrando en sus vidas, Señor. Oro para que seas tú, Dios Todopoderoso, trayendo un cambio a sus hogares, sus vidas, sus corazones, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, te damos en esta hora, soberano Dios. Gracias porque hoy nos vamos, Señor Jesús, cambiados, Señor, no nos vamos iguales, Señor, como llegamos, Padre. Señor, llevamos un cambio en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora, soberano Dios. Amén y amén.